orar, sanar, liberar, predicar el Evangelio. La iglesia de hoy lo necesita mucho, el mundo también, pero lamentablemente hay déficit de ello. Nuestro Señor Jesucristo, y eso lo vemos desde las primeras páginas, por ejemplo, del Evangelio según San Marcos, desde el primer capítulo y así sucesivamente, capítulo 2, 3, 4, hasta llegar al capítulo 16, lo vemos a Jesús en esta voluntad de cumplir del Padre de sanar, salvar, ¿no? Liberar a la persona de la influencia del mal, del demonio, del pecado. Y da esta potestad a los apóstoles también de hacerlos copartícipes de este plan de salvación. Sí, orar, orar, eso es necesario, porque en la oración vamos conociendo más a Dios, vamos también logrando la sanación poco a poco, y si no logramos la sanación, pero logramos por lo menos la fortaleza de sobrellevar nuestras enfermedades, la cruz, nuestras penas, nuestras tristezas, quizás la pobreza, etcétera. Y nos vamos liberando de pensamientos negativos, nos vamos protegiendo más de las acechanzas del demonio. Y eso también nos lleva a ser comprometidos con la prédica, porque no nos podemos quedar con lo bueno que hemos recibido de Cristo, del Espíritu Santo, del Padre. Queremos compartirlo, nos sentimos más contentos, a pesar que podemos llevar una cruz pesada de enfermedades, de pobreza, de tristezas, quizás a veces en un matrimonio las incomprensiones que se dan y a veces son muy graves. La violencia a veces en el matrimonio es gravísimo. Hoy día queríamos continuar con el Evangelio según San Marcos en el capítulo 1, versículos 35 y 45, y vamos a ir analizándolo poco a poco, que nos ayude a ir sanando también las heridas que puedan quedar en nosotros y llevar compartir esta sanación a los demás. Miren qué bonito cómo Marcos nos va mostrando poco a poco la sanación que Jesús va realizando, no solamente en aquellos centros poblados de mayor importancia, sino que Él sale también a llevar la sanación a los pueblos más pequeños, a ir a enseñar a los pueblos más pequeños. Vayamos primero a Marcos o a Lucas, Marcos capítulo 1, versículo 35 al 45. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. De madrugada, posiblemente las 4, de repente las 5, no, de madrugada. Estaba, nos dice el texto, un lugar solitario, a solas con el Padre. Nosotros también tenemos esa necesidad de que si queremos tener una oración con Dios, pues buscar un momento a solas, un lugar solitario, para poder recoger la gracia de Dios para el día, ¿no? Porque vemos cómo es que a Jesús en un versículo siguiente lo van a buscar, todos lo buscaban, y la jornada de trabajo de Jesús, de sanación, de predicación, era ardua. Entonces, ahí lo vemos a Jesús, también los apóstoles se van a embelezar viendo a Jesús, cómo es que Jesús sale al encuentro del Padre. Ellos también quieren tener esta familiaridad con el Padre y en un momento dado le van a pedir a Jesús, por ejemplo, que les enseñe a orar como San Juan les enseñaba a orar a sus discípulos. Y luego Jesús nos va a dejar este tesoro del Padre nuestro, porque nos empieza a mostrar que Dios es Padre, que nos vamos a acercar a Dios con familiaridad. Ya no es el Dios lejano, sino ahora Jesús nos lo muestra como Padre. Y así Jesús, pues lo vemos siempre que para cada proyecto que va a realizar, muy importante, incluso se pasa toda la noche, toda la madrugada en oración. A veces a nosotros nos cuesta,
¿no? Sobre todo de noche, ya cuando el azúcar se les baja. Sin embargo, acá Jesús siempre está haciendo estos esfuerzos y este amor, este agradecimiento de estar en contacto con el Padre. Continuemos. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo y cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando, todos lo buscan a Jesús y nosotros también queremos buscarlo, pero no lo busquemos solamente por la enfermedad, por la necesidad que tengamos, por la cuestión de repente material, de trabajo, de tener un hogar, de las finanzas. No lo busquemos solo por eso, sino como Jesús buscaba al Padre, para estar en esta comunión con el Padre, para tener esta felicidad, esta alegría, este llenarse del Espíritu Santo, de tener este gozo. Y esto es lo que lo vamos logrando en la oración. Cuando dejamos un día, 2 días de orar, empezamos a sentir que nos falta como el aire. Bien, entonces no busquemos a Jesús por interés, porque esto de buscarlo a Jesús por interés, si Jesús nos da la gracia que le pedimos, luego muchos van a abandonar el camino de la oración, van a dejar de perseverar en la oración. Y si Jesús no se lo concede de repente con prontitud, o si Jesús les está dando de repente algo diferente, pero que es más apropiado para la vida del peticionante, a veces uno no lo va a ver o lo va a rechazar. Entonces hay un mal agradecimiento en nuestra parte. O si no, al retrasarse, porque a veces Dios va a ver mucho mejor que nosotros cuando es el momento más oportuno para obtener las gracias que necesitamos. Pero no solamente pidamos pues bienes materiales, también pidamos las gracias espirituales, dejar la ira, dejar la gula, dejar la soberbia, la lujuria, ¿no? O sea, sobre estas cuestiones capitales son en las que nosotros debemos centrarnos y pedir para ir creciendo en santidad, que es a lo que nosotros estamos llamados, para amar mejor a nuestros prójimos, porque hay personas que a las cuales le tenemos antipatía y no sabemos cómo actuar. Santa Teresita de Lisieux decía ella, pues, ¿no? Que huía ante aquellas personas a las cuales ella todavía no lograba encontrar esa simpatía. Bien, vamos avanzando. Todos te están buscando. Él les contestó, vamos a los pueblecitos vecinos para predicar también ahí, pues para esto he salido. Predicar a los pueblecitos vecinos, nos dice el Señor. Los pueblecitos vecinos, las sinagogas, en la sinagoga de los pueblitos vecinos, ahora serían nuestras capillas. Ya lo he mencionado en un video anterior, cómo es que las capillas están padeciendo bastante del servicio sacerdotal. Bueno, ya lo he mencionado en las reuniones de catequesis, del grupo de los coordinadores de catequesis, de que pues a los sacerdotes también se los he pedido que den un poquito más de tiempo cuando van a las capillas rurales, por ejemplo para la confesión. Eh, Alguno por ahí me contestó pues que vayan a la ciudad, ¿no? Porque ellos no tienen tiempo, porque tienen que visitar tantísimas capillas, hacer misas, digamos, en la parroquia, que les queda corto el tiempo. Si es que esto es así, en todo caso no deberían hacerles misas tan seguidas, o por lo menos una al mes solamente, pero quedarse unas horas con el pueblo. El pueblo, hay que ver que la misa no es un trabajo, es una gracia, es un don que Dios nos ha dejado. Estamos haciendo pues misas, también démosle oportunidad al pueblo de que sientan que tienen al sacerdote, al Cristo de carne, no solamente en la Eucaristía, sino también cercano, un Cristo cercano que los escucha, que los oye, que los aconseja,
que les enseña a orar, que les da una catequesis, que les da fortaleza para el día al día. Si a veces la homilía resulta corta porque no sé de qué tiempo esta parte, las homilías han empezado a darse solo de 10 a 15 minutos y uno olvida a veces los textos bíblicos, etcétera. Entonces, hay necesidad de complementarlo también acercándose a la iglesia, al pueblo, al laico en la banca. No es solamente pues llegar, entrar a la sacristía, cambiarse, ir al altar, dar la liturgia, terminarla, ir a la sacristía, cambiarse y nuevamente irse a otro sitio. Como que si esto fuera pues así una rutina. Sabemos que nuestros sacerdotes se cansan, son pocos, tienen muchas ocupaciones, sí, tienen muchas ocupaciones, ¿no? Muchas reuniones con los grupos de la parroquia, para acá, para allá, a veces los invitan a alguna institución pública o privada, a alguna bendición, etcétera, pues les va a quedar poco tiempo para la prédica de la palabra de Dios, que es lo que queremos ver a continuación también, ¿no? Entonces vamos a los pueblecitos vecinos para predicar también ahí, enseñar. O sea, no es solamente en los templos principales más importantes de la parroquia. Claro, lo que he visto en las capillas rurales, pues que van muy pocas personas. Obviamente a veces da la impresión, da la impresión de que pues no se va porque son pocos. O sea, ya lo estamos viendo de una manera, yo lo voy a decir como economista, lo vemos ya como economistas, no es decir, no hay optimización de mi tiempo, ¿no? O sea, son pocos, no va a llegar a muchos, pero ¿cómo sabemos que en esa capilla vamos a lograr más santidad, más personas santas? Las estamos dejando ya digamos, para los lobos, para las sectas. Acá donde estoy yo dando catequesis, abundan las sectas y cada vez crecen, y crecen de católicos pues a los cuales no se está atendiendo, y eso a uno le da pena, porque se van a dónde, a congregaciones en las que no les van a dar los sacramentos, sacramentos por los cuales nosotros recibimos la gracia de Dios. Y entonces hay mucho que decir al respecto y creo que hay que trabajar, hay que preparar entonces a los laicos también para que lleven la palabra de Dios, pero si los laicos no conocemos de Biblia, ¿cómo vamos a llevar la palabra de Dios? Bien, bueno, y Jesús empezó a visitar las casas de oración, o sea, las sinagogas, ¿no? De aquella gente, recorriendo toda Galilea, predicaba y expulsaba a los demonios. ¿Sí? Entonces, como hemos dicho, Jesús también vino a liberar de posesionamiento demoníaco, de las acechanzas del demonio. Y esto, pues, no es que el demonio se haya alejado, que se haya apartado, que ya no tenga influencia. No. El demonio sigue actuando, sigue atacando, y ahora de diversas maneras, más sutil. Ahora vemos cómo es que está atacando tanto a la familia con estas relaciones no heterosexuales. Entonces, eh, al hombre, este tipo de relaciones de tipo pues homosexual, al final nos va a llevar a la enfermedad. Peor si se trata de hombre con hombre. Y eso pues lamentablemente no se dice, no se enseña. Eh, y el demonio también influye mucho en la violencia familiar, en la violencia moral, hasta psicológica que se da entre esposos.
Y a veces entre padres a hijos o hijos a padres también. Eso puede también suceder. Claro, ahora encontramos al alcance de muchos la medicina, el servicio médico, el servicio psiquiátrico y psicológico. Eh, pero hay que ver que aún así quedan heridas y eso no lo va a sanar un psiquiatra. Me estoy refiriendo a las heridas internas, emocionales, y eso se consigue a través del perdón. Y lo primero que nosotros debemos lograr es el perdón, primero de uno mismo, perdón también de Dios y aprender a perdonar a la persona que nos ha dañado. Entonces, Jesús sale a sanar y al ser sanados nosotros, pues tenemos que ser copartícipes de esa sanación. Continuemos. Se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó, si tú quieres, puedes limpiarme. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, queda limpio. Miren, qué hermoso, qué bonito, cómo es que Jesús, aquí la palabra nos muestra primero esta humildad del hombre que le dice a Jesús, si tú quieres, puedes limpiar. No le impone, no se le impone. No dice, yo decreto, yo mando que tú me sanes, que esta enfermedad que tengo se me vaya. No, es humilde. Empieza el leproso primero con un acto de humildad a pedir la sanación. Y Jesús, al ver esta actitud positiva, esta actitud sana del hombre, ve que ya hay un momento en que el hombre empieza también a acercarse a él, a Dios mismo. Es que ya Jesús, con este sentido de compasión, pues le va a sanar. Bien, entonces nosotros también tenemos que tener esta actitud de Jesús, de compasión hacia las personas, hacia nosotros mismos también, porque a veces uno mismo se agrede por las fallas, fracasos, pérdidas que uno ha tenido en la vida, uno empieza a autoherirse. No, no hagamos eso. Si Jesús ha tenido compasión de nosotros, pues es una compasión sana, positiva. No es de un compadecerse, pobrecito. No, no, no. Es para sanarnos, para revalorarnos como hijos de Dios. Entonces, cuidado, ¿cierto? Eso es importante. Bien, vamos, continuemos con lo que nos dice la palabra. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente, no cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración, es decir, declarar pues que ha cometido un pecado y tiene que hacerlo delante de Dios, delante del sacerdote. Por eso es que aquí vemos la figura del sacerdote, es decir, Jesús está reafirmando la importancia y la vigencia del sacerdocio. Bien, pero hay una cosa muy interesante que Jesús le está ordenando que no se lo cuente a nadie. No, Jesús también vemos ahí un acto de humildad de Cristo Jesús. No pues como aquellos sacerdotes, estos pastores que hemos visto, que decretan, que hacen sanaciones públicas. Pueden hacer sanaciones públicas, eso. Hasta el brujo también hace sanaciones también. ¿Y cómo lo hace? Con el demonio, la fuerza del demonio. Entonces, tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado, no creamos todo lo que vemos, pues
no sabemos de dónde está viniendo. Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras en lugares solitarios. Pero la gente venía a él de todas partes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miren qué hermoso. Cuando somos sanados, cuando somos transformados por Jesús, queremos llevar esa palabra hacia los demás. Este gozo, este contento. Y es lo que, por ejemplo, ¿qué es lo que me ha llevado a mí a compartir esta de forma sencilla, lo poco que he ido aprendiendo y voy investigando y conociendo más de la palabra de Dios, de la vida de la iglesia? Pues de un sacerdote muy, muy carismático, de un sacerdote que vive la palabra de Dios. Y me estoy refiriendo al Padre Nestor. En mi vida también he conocido sacerdotes santos de cuando era joven, eran sacerdotes maristas. Eh, yo recuerdo al padre Anthony O'Connor, y todavía él está ahora en Estados Unidos, sigue como sacerdote, y yo recuerdo que él terminada la misa, él iba en procesión hasta la puerta de la iglesia y se quedaba ahí a estar con el pueblo, con las ovejas. Es un sacerdote neozelandés y transformó la vida de muchos, ¿no? A seguir a Cristo, así como otros sacerdotes que ya en paz descansen, el padre Secundino Fuentes Fuentes, o el padre Severino, entre muchos, el padre Mateo Pozo, el padre Ángel Sáenz, el padre Ángel Antón, sacerdotes extraordinarios. Y me estoy olvidando seguramente de alguno, y el padre Jean Aguet, un francés, y uno como notaba esa santidad, esa sabiduría, por ejemplo, en las confesiones. Era estar como con un papá. Y esa sanación que uno necesita, Jesús lo ha dejado en los sacerdotes. Por eso es que al final del capítulo de 16 de Marcos, al final del libro o evangelio de según San Marcos, Jesús les va a dejar este precioso tesoro de sanar, de predicar, de liberar contra el demonio, ¿cierto? De manera pues que nuestros sacerdotes les pedimos con humildad puedan buscar más tiempo para la sanación, tanto dentro de la Eucaristía, con el sacramento de la unción de los enfermos, y fuera de repente de la misa, también con tiempos de oración para sanar personas. La fe mueve montañas y con la fe y la oración, como nos lo enseña también el libro de la Carta de Santiago, en el capítulo 5, versículo 14 en adelante, también, bueno, aunque claro, se refiere también al sacramento de la unción de los enfermos, porque se nos habla de untar a los enfermos con aceite. Pero la primera carta a los Corintios, capítulo 12, nos muestra diferentes ministerios, entre uno de ellos es el de sanación. Bien, pues hermanos, hagamos oración por nuestros sacerdotes para que puedan tener esta fuerza anímica de liderarnos, de guiarnos en este camino de la oración, en este camino de la sanación, de la liberación de pecados y también de la prédica. Ahora hay necesidad de que también ellos empiecen a enseñarnos más teología, más de repente por ahí algunas palabras en griego para comprender mejor la Biblia, porque una vez que entendemos algunas frases en griego o en hebreo, estaremos en mejor comprensión de entender varias cosas de la Biblia. Entonces, hermanos, hagamos oración como Jesús, llevemos palabras de sanación también a nuestros prójimos, quienes están cerca de nosotros, seamos pues portadores de luz, seamos sal para los demás.
Que el Señor los bendiga. Estamos orando por ustedes. Oren también por nosotros. Compartan el video, porque de esta manera ustedes también se convierten en evangelizadores. Entonces, en otra ocasión seguiremos con el Evangelio según San Marcos y continuar creciendo en santidad. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos y amigos.